anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y a todas y bienvenidas una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Alberto y soy consciente de que probablemente tengáis muchas dudas, muchas preguntas en la cabeza de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Qué haces grabando el podcast y publicándolo esta semana? Si no toca, estás solo, vuelve a estar Diego contigo. Voy a intentar responderlas todas. Bueno, el hacia dónde vamos y dónde venimos vamos a dejarlo para Vicente, pero el resto, pues sí, sé que la última vez me despedí hasta dentro de 15 días, pero ya había advertido de que si estaba yo aquí solo en este podcast sin Diego, esto iba a ser un caos porque iba a grabar pues cuando tuviera tiempo y cuando tuviera cosas que contar. Pues mira, hete aquí que tengo tiempo y tengo cosas que contar, así que me he dicho, ¿para qué esperar 2 semanas? ¿Quién se va a dar cuenta? Pero bueno, como lo estoy confesando, pues os daréis cuenta todos. Pero sí, he decidido grabar esta semana porque este fin de semana me iré a Londres, estaré por allí 10 días, entonces pues probablemente no tenga tiempo a grabar cuando toca y además tengo cosillas que contar de este último fin de semana, así que ¿para qué esperarnos si la vida es caos? Por otro lado, como ya habréis deducido, vuelvo a estar por aquí solo. ¿Y qué pasa con Diego? Os estaréis preguntando, ¿ya sabe algo? ¿Se ha enterado de que este podcast sigue vivo a pesar de su ausencia? Pues yo creo que no lo sabe. O sea, soy consciente de que está quedando cada vez peor ante nuestra gran audiencia, que se está dando cuenta de que ignora el podcast y que ni siquiera está suscrito. No sé si ahora que voy a ir con él a Londres decírselo o no. Igual me lo callo y sigo esperando a que se entere él por sus propios medios, de alguna manera, a que alguien se lo chive, a que deje ese mensaje en nuestro grupo de Telegram de sé que estás ahí. Pero bueno, ya pensaré lo que hacer. Por ahora no lo he decidido todavía. Así que sí, aquí sigo solo. Este fin de semana ha sido bastante movidito, deportivamente hablando, así que eso, quería compartir con vosotros algunas cosillas, pero antes tengo temas para la introducción. Bueno, el primer tema era aclarar la situación esta de Diego, de en qué punto se encuentra y demás, pues ahí no hay ningún tipo de variación respecto a la última semana. Pero sí que me gustaría comentar un punto que me ha llamado la atención, que es que en el último podcast, como recordaréis, hablé de mi experiencia en la medio fondo del Asturias Challenge en Pravia y comenté que me había decepcionado un poco pues cómo se había gestionado todo el tema de la llegada a meta de la medio fondo, que parecíamos, pues voy a decir entre comillas, participantes de segunda, en el sentido de que no habíamos tenido cronometraje, el avituallamiento había sido un desastre para lo que suele ser la organización del Asturias Challenge y demás, y se han puesto en contacto conmigo después de aquel podcast de la organización del Asturias Challenge y me han aclarado los puntos, así que simplemente comentarlo, ya que aquí puse encima de la mesa las faltas que yo había visto, pues básicamente lo que me han dicho es que realmente el problema por el que no hubo cronometraje fue un problema técnico, que no es que siempre fuera así para la medio fondo. Yo, como comenté, era la primera vez que hacía la medio fondo, así que probablemente di por supuesto que siempre había sido así, cuando parece ser que no era así. Y respecto al avituallamiento, pues más de lo mismo. Parece ser que el avituallamiento sí estaba preparado y listo también para nosotros, pero por la disposición en la que habían puesto las carpas, pues no invitaba a entrar. Y yo no recuerdo exactamente cómo estaban dispuestas las carpas, pero sí que me quedé con la sensación de que el avituallamiento lo estaban preparando para los de la Gran Fondo, que todavía no estaba listo. Así que, quién sabe, quizás fui yo el que hice una mala interpretación ahí, pero eso no es lo importante. Lo importante de esta comunicación, de lo que me han dicho, es de dónde salen esas deliciosas pastas almendrados del avituallamiento. Es de una panadería de Luarca, así que lo tengo ya anotado porque, claro, llevo hablando a mi familia de esas pastas pues desde hace... ¿Cuánto hace que empezó el Asturias Challenge? ¿3 años puede ser? No lo sé, pero desde... Creo que en las primeras carreras todavía no existían, o yo no era consciente al menos de la existencia de esas pastas, pero enseguida, en cuanto aparecieron, yo les empecé a dar la brasa de, madre mía, qué cosa más rica. Vale la pena hacer las carreras solo por las marchas, solo por ese avituallamiento. Así que ahora que ya sé
de dónde salen, pues habrá que hacer una visitilla. Así que nada, muchas gracias por poneros en contacto, por aclarar estos temas que yo personalmente agradezco que se puedan aclarar y bueno, al final esto no dejan de ser opiniones personales, impresiones, así que poder contrastarlas siempre está muy bien y sobre todo gracias por la información sobre la panadería de Luarca a la que por supuesto tendré que hacer alguna visita. Y creo que hasta aquí los temas de la introducción. Como os he dicho, ahora me iré a Londres a pasar unos 10 días por allí con Diego. Sé que tiene más bien el planeado alguna cosilla para hacer. El domingo, si no me equivoco, este domingo tiene preparada una salida en bicicleta. Saldré con una bicicleta prestada, que es la misma bicicleta prestada con la que, si todo va bien, haré dentro de un par de meses el Londres-París, porque después de hablarlo bastante con él, el tema de desplazarme hasta Londres con bicicleta y demás me salía muy caro para lo que es, porque solo tengo 2 días para hacer todo esto, entonces se me están quitando un poco las ganas, pero sin embargo él me ha conseguido una bicicleta para poder hacer Londres-París y dije yo, ¿cómo puede salir mal el ir a hacer casi 300 kilómetros con una bicicleta prestada? La verdad es que no tiene lagunas ese plan, me pareció una idea perfecta. Y sí, aprovecharé estos días para probar esa bicicleta prestada. La parte positiva es que si mi rendimiento es pésimo, puedo echarle la culpa a la bicicleta y si todo sale bien es gracias a mis grandes dotes ciclistas. Así que nada, iremos probablemente en el próximo podcast, que no sé cuándo será, probablemente a mi vuelta de Londres, a no ser que Diego quiera grabar algún capítulo estando allí, pues comentaré un poco cómo va todo esto. Y dicho esto, vamos a darle otra vez aquí a la entradilla de En Serio, porque quiero hablar sobre las pruebas, o la prueba, mejor dicho, que he hecho este fin de semana. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears the whistle scream. Pues sí, aquí estamos de nuevo en la sección de En Serio. Como muchos de vosotros sabéis, esta es la sección que dio origen al podcast, en la que nos gusta contar nuestras anécdotas, nuestras cosillas raras que nos ocurren cuando competimos, cuando entrenamos o cualquier cosa relacionada con los deportes de resistencia. Últimamente, ahora que estoy yo solo, suelo aprovechar a meter alguna anécdota, aunque básicamente hago crónicas de las pruebas en las que participo. Pero bueno, independientemente de ello, como siempre hay una mezcla de anécdota y crónica, esta semana no quería faltar a esa costumbre, así que quiero hablar de, sobre todo, porque realmente luego introduciré otro pequeño tema, pero sobre todo quiero hablar de la prueba en la que participé este fin de semana, que de nuevo he vuelto a la montaña, de nuevo he vuelto a hacer un trail, en este caso concreto el Speed Trail, el corto del Reino Astur en Nembra. Y la verdad es que la prueba ha estado muy bien. En números, decir que era una prueba sobre el papel de 10 kilómetros y 1.600 metros de desnivel acumulado, unos 800 positivos, 800 negativos por redondear. Realmente, luego viendo las cifras, a mí me salió algo más, 1 kilómetro más, cerca de 11 kilómetros y 900 y algo, 960 o 940 de desnivel positivo. Pero bueno, independientemente de los números, tengo que decir que ha sido el trail más duro que he hecho nunca. Y no ha sido el más largo, no ha sido el que más desnivel tiene, pero en la manera en la que estaba acumulado el desnivel, madre mía, qué manera de sufrir. Apetecía llorar en algunos puntos de este trail. Ya había hecho, si no me equivoco, el trail más largo que había hecho era de 23 o 24 kilómetros hasta el momento, pero en ninguno había sufrido como sufrí en este. Tenía algunos puntos en los que casi necesitabas, no sé, un piolet y material de escalada para poder trepar, pero la verdad es que lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Para ser 10 o 11 kilómetros, pues me llevó terminarlo poco menos 1 hora 42, creo que fue el tiempo oficial en meta, así que para la distancia que es mucho tiempo, pero es que, madre mía, era el típico trail que tenía toda la subida al principio, toda la bajada al final. O sea, la altimetría era un pico, básicamente,
y eran 6 kilómetros y poco subiendo y 4 kilómetros y pico bajando. Más o menos así estaba distribuido. Ya cuando veíamos los números antes de salir, daba un poco de miedo, porque de esos 6 kilómetros subiendo, al principio, pues 4 kilómetros y medio más o menos tenían de media un 15%. ¿Qué dices tú? Hostia, un 15% de media en 4 kilómetros y medio, pues ya es desnivel. La cuestión es que hizo, luego al final, el miedo en el cuerpo que tenías viendo los números se reflejó en la realidad. El trail arrancaba en Nembra, en el pueblo de Nembra, y nada, yo creo que a los 300, 400 metros ya salías de asfalto y pisabas pista. Esa parte estaba genial. Y ya desde el principio era una subida constante. Al principio se podía ir trotando, no sé, durante 1 kilómetro, 2, yo creo que más o menos pude ir trotando todo el rato, y luego ya hubo que echar a caminar, no porque el desnivel durante esos primeros kilómetros fuera muy muy elevado, era por encima del 10 en la mayoría de los casos. Se podía trotar un poco, pero la cabeza no te ayudaba a trotar, porque estabas viendo toda la subida que quedaba, y al menos en mi caso yo pensaba, si es que correr es una tontería, si es que tarde o temprano voy a tener que empezar a caminar, porque veías eso, pues que todavía quedaban 4 kilómetros de subida, los 4 kilómetros más duros, y no daba descanso. Sí que es cierto que en todos los kilómetros, creo que sin excepción, siempre había tramillos en los que se podía correr. Algunas veces esos tramos eran correr me refiero sin estar corriendo teniendo la sensación de que te ardían las piernas, es decir, pues que igual bajaba el porcentaje a un 4%, 5%, entonces aprovechabas para trotar un rato. A veces esos tramos eran muy cortos, de 50 metros, y a veces esos tramos eran un poco más largos, de 100 y pico metros y demás. Total, que el trail siguió avanzando y ya empezaron a llegar los puntos un poco más duros. Había una zona que, está marcada como tramo en Strava, que va desde un punto que se llama Cao hasta donde empieza a subir el pico de la Chomba, que era la estrella del trail, el pico de la Chomba, donde ahí ya se hacía todo bastante duro. Es 1 kilómetro 300 al 25% de media, en un terreno ya voy a decir que era bastante prao, bastante roto y demás, porque al principio era más pista, es decir, tenía mucha pendiente, pero era pista, se pisaba bien y demás. En este tramo ya no, ya había gente anunciando, a partir de aquí empieza lo complicado, y sí, esto no era lo más complicado, pero como digo, era 1 kilómetro 300 al 25%, así que era ya para empezar a sufrir, pero bien. No tengo por ahí los tiempos que llevé en cada tramo, me da igual, es completamente irrelevante esa parte. Cuando acababa este kilómetro 300 ya entrábamos en lo que tú mirabas y decías, aquí me están pidiendo que escale. O sea, que ya esto es una escalada, esto ya no es correr, esto ya no es trail. Y es un tramo que es la subida a la Chomba, la última subida hasta el pico, que en Strava está marcado como un tramo de 400 metros y tiene de media un 47,9% de desnivel. Personalmente, después de haber estado allí, no me creo estos números. No era un 47,9%, yo creo que en un 47,9% de desnivel te caes de espaldas, pero sí que creo que estaría rozando el 40%. Es decir, que debía ser un 39, un 40, un 41 quizás, pero no un 48 como marca Strava. Eso me parece exagerado. Un 48 de media en 400 metros, es una locura. Ese tramo no sé cómo describirlo, porque me da igual que sea un 40 que sea un 48, pero es más parecido a subir escaleras o escalones grandes que a correr por el monte. Es decir, básicamente tú ibas caminando y a la persona que tenías delante sus pies estaban a la altura de tu cabeza. O sea, era ir subiendo constantemente a pasos agigantados. Ahí yo
como creo que ya he comentado en alguna ocasión, estas pruebas las enfrento todas sin bastones. En este caso concreto eché en falta tener bastones porque creo que habrían ayudado. Sí que me tuve que echar malamente como pude a algún lado de vez en cuando para que me adelantara gente, que hay personas que parecen más cabras que personas, pero la mayoría de la gente que me adelantaba iba con bastones y les veías que podían ir más erguidos. Yo personalmente en muchos casos iba pues trepando con las manos, literalmente, o sea, manos al suelo e ir trepando hasta que podía llegar arriba. Y creo que quizás en ese momento pensé que esos eran los 400 metros más largos de mi vida, porque además justo arriba, cuando coronabas, había muy buen ambiente, había un grupo de personas animando que llevaban ahí cencerros, llevaban campanas, daban gritos ellos mismos, te animaban un montón. Y claro, son 400 metros, tú los estabas oyendo siempre cerca, pero es que tardamos en llegar a esas voces y a esos cencerros una eternidad. Yo no sé cuánto tiempo eché en hacer esos 400 metros, pero fue mucho. Y eso que fue sin parar. O sea, no es que me haya parado a descansar ni nada, fue movimiento constante, solo que a un paso bastante ridículo si tenemos en cuenta que hay que avanzar 400 metros, porque claro, es que casi estás subiendo más de lo que vas avanzando a lo largo. Pero eso, oías ahí la gente y justo en el último tramo la verdad es que animaban un montón, pero era un poco desesperante porque mirabas hacia arriba y claro, es que no veías el final, lo único que veías era pues eso, más prado, más pico y decías tú, pero ¿esto cuándo se acaba? ¿Cuándo voy a llegar a las voces? Y eso parecía un tramo súper complicado, parecía lo más difícil a lo que nos íbamos a enfrentar. Ya, claro, vaya error. Porque llegamos ahí arriba a la chomba, que era donde estaba toda esta gente, y parecía que ya habíamos superado lo más difícil, parecía que habíamos llegado hasta el final. Había a partir de ahí un terreno que era casi recto, quizás tenía algo de desnivel en ambos sentidos, un poco tobogán, pero bueno, nada, la parte que subía era poco y cuando bajaba era poco. Se podía correr bastante, pero eran una distancia relativamente corta. No sé qué distancia sería, voy a decir que eran 500 metros por decir algo, no lo sé, y ahí llegabas ya hasta el avituallamiento, donde yo me tuve que parar. En este tipo de pruebas no suelo tomar nada. Cuando ya vi el percal, antes de empezar a subir esto de la chomba, ya me tomé un gel además con cafeína y tal, porque dije el día de hoy va a ser muy largo, y cuando llegué al avituallamiento aproveché para coger algo más de agua, comer algo de fruta, porque la verdad es que había llegado reventado hasta ahí. Físicamente reventado, porque la verdad es que estaba bastante contento porque me estaba gustando y porque inocente de mí pensaba que ya había acabado lo más duro. Pero luego nada, después del avituallamiento seguimos tirando, otro cacho bastante corrible y demás, y luego teníamos que coger un desvío donde había otra subida criminal. No llegaban a ser 400 metros, debían de ser sobre 300 más o menos. El tramo no está marcado en Strava, aunque lo acabo de medir en Garmin Connect, y sí son unos 300 metros y me salen de media un 39%. Igual que en el caso de la chomba, no creo que realmente el desnivel real sea un 39%, probablemente sea algo más bajo, en torno al 35, 32, algo así, no lo sé, pero volvían a ser 300 metros casi tan verticales como la chomba, y el problema que había aquí es que en el anterior, los 400 metros estos que parecían subir escaleras, era monte, era prado, el suelo estaba bien. En este caso era puro barro, era un barrizal. Y claro, trepar por ahí a mí personalmente me resultaba imposible. Es que me deslizaba los pies. Hubo tramos que literalmente subí de rodillas porque era incapaz de traccionar. Hubo un momento en el que directamente casi me caigo por un barranco. Empecé a patinar para atrás y no era capaz de parar. Un chico que estaba detrás de mí me echó la mano a la espalda y me paró. Personalmente no creo que me hubiera llegado a caer por el barranco, pero un pie ya lo tenía fuera. Es que era muy difícil avanzar por esa zona. Y estos 300 metros a mí personalmente se me hicieron más complicados que la subida anterior, porque en la anterior podías moverte constantemente, no parabas. Aquí yo me intentaba poner de pie, patinaba hacia atrás, perdía el equilibrio hacia atrás. O sea, se hizo muy complicado estos 300 metros. Por suerte aquí sí que sabías, una vez que se acabe esto, se acabó todo.
Pero eso, fueron muy complicados. Ya digo, es que volví a estar otra vez en torno al 35% y esta vez era un barrizal. Yo me quedé con la sensación además de que siempre escogía el camino malo, porque claro, aquí ya era una zona muy ancha, entonces tenías varias opciones para ir subiendo y de nuevo volví a echar en falta bastones y demás, pero bueno, nada, la verdad es que una vez que llega arriba, pues muy bien. Sí que es cierto que después de eso quedaba todavía un tramillo de subida, pero ya era por un sendero, se podía correr bastante bien, porque recuerdo que cuando llegué arriba del todo había un chico de la organización y le pregunté, oye, ¿ya se acabó la subida? Y el hombre, muy amable, no me contestó, simplemente se rió, y entonces esa risa ya la pude interpretar por un no, todavía no se acabó. Pero bueno, nada, lo único malo es que ya teníamos las piernas, al menos en mi caso, agotadas, pero bueno, nada, llegabas a... Lo que quedaba era así, un poco de correr hacia arriba, pero nada que ver con todo lo anterior. Como digo, esto debía ser ya en torno al kilómetro 5 y pico, debían de quedar solo para coronar, para llegar a lo más alto del trail, debían de quedar entre 500 metros y 1 kilómetro, no lo sé exactamente, pero bueno, lo duro ya había pasado, sí que hubo que correr un rato hacia arriba, caminar, porque había alguna pendiente, pero como digo, ya era más pista, más senda, se podía correr bien. Y nada, yo creo que fue la primera vez que me fijé en el dato, en el Garmin, me iba fijando en el dato del ascenso vertical, que me ponía que estaba subiendo a una media de 960 metros por hora. Y más o menos fue lo que hice, porque llegué a los 960 metros más o menos en la primera hora del trail. Así que chapo por Garmin que clavó el dato. Y luego nada, tengo que reconocer que durante la subida me abrasé las manos, sobre todo en este último tramo que comento que era barro, porque me tenía que agarrar a lo que fuera. Y la mayoría de las cosas a las que me podía agarrar pinchaban. Así que luego al día siguiente, el domingo, me quité de la mano como 5 o 6 pinchos que tenía incrustados y mi cuerpo estaba empezando a expulsar, sobre todo en la mano derecha. Pero es que en ese momento, con tal de poder subir, a mí me daba igual a que agarrarme. Acabé tanto con las piernas como con las manos abrasadas de arañazos, de pinchos y demás. Pero bueno, nada, la verdad es que muy divertido. Y luego la bajada, bueno, una vez que llegamos arriba, la verdad es que no conocía esa zona, era la primera vez que corría por ahí, me pareció impresionante. O sea, se veía, estábamos en lo alto del pico y claro, veías todos los valles, la bajada empezaba por corriendo valle abajo por un prado, luego entraba en una zona más de senda y tal, pero era todo muy corrible. Es cierto que voy a dejar de pluralizar porque no sé cómo están los demás, pero en mi caso tenía las piernas agotadas de subir, entonces me costaba hasta bajar, pero bueno, nada, te dejabas ir y por suerte se podía correr bastante bien. Sí que cuando ya íbamos más abajo, ya habíamos bajado más o menos la mitad, había una zona bastante más embarrada, y eso sumado al cansancio hizo que en mi caso concreto me cayera un par de veces, nada serio, las dos me caí contra la cuneta, voy a decirlo así, pero bueno, yo creo que las caídas más que por la complejidad técnica fueron por el cansancio acumulado, que las piernas ya no respondían como yo me esperaba y a veces me confiaba un poco. Pero como digo eso, la bajada bastante corrible, en casi todos los tramos yo creo que no tuve que caminar en ninguna parte de la bajada. También es cierto que poco a poco voy pillándole el truco a las bajadas, lo cual hace que me sienta más seguro. Y nada, así hasta llegar otra vez abajo al pueblo, aunque allí nos esperaba una sorpresa porque cuando ya estabas prácticamente que solo tenías que cruzar la calle para llegar a la meta, nos metieron por un desvío y ese desvío, que yo ya me lo esperaba porque lo había visto en el track, tenía otra pequeña subida. Era una subida de nada, igual eran 100 y pico metros, sin mucho porcentaje, aunque con mucho fuera un 10, un 12, pero ahí las piernas me dijeron se acabó. O sea, cuando llegué a esa subida, que se podía correr perfectamente, era una subida corrible, me tuve que poner a caminar porque después de la tensión bajando y demás, y el haberme relajado porque ya hacía un ratillo que habíamos pisado asfalto y volver a tener que meterte ahí, tener que subir esos 200 metros, mis piernas no quisieron. Así que tuve que caminar en esa subida hasta que luego ya sí, la bajada ya pude volver a empezar a correr, llegué a meta y demás. Y eso me llevó al final una hora 40 minutos.
que es bastante, como decía antes, para 11 kilómetros, pero la verdad es que acabé súper cansado. Y como digo, eso, caí bastantes veces, pinchos en las manos, en las piernas, pero muy bien. Me llamó, bueno, parte de la dureza de... Luego me lo había dicho muchas personas con las que hablé, que era muy dura esta prueba, pero claro, los números engañan, yo no me la esperaba tan dura. Pero es curioso porque, claro, luego cuando te pones a ver las estadísticas esto no engaña y en Garmin me puse a ver la distribución del tiempo de cómo fue esa hora 40 y es curioso que de hora 40, 31 minutos fueron caminando, que me parece muchísimo. Lo estuve comparando con pruebas anteriores y en pruebas anteriores en las que incluso echando más tiempo, sobre 2 horas y algo, o pruebas del mismo tiempo, la que hice en Nava, que comenté en este podcast hace unas semanas, la media de caminar son... Pues depende de la prueba, entre 10 y 20 minutos. Digamos que la media es 15, pero claro, es que aquí fue el doble, 30 minutos caminando. Que claro, me parece un montón, pero es que claro, tenía sobre todo esas 2 subidas del infierno que eran, vamos, no eran muy aptas, al menos para mí, no eran muy aptas para correr, porque sigo impresionado. El chico que ganó la prueba me parece que lo hizo en 1 hora y 1 minuto o algo así, creo recordar. Pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo la gente puede ir rápido y puede correr por eso? No me lo explico. Si me hubieran puesto una cuerda, me hubiera agarrado y hubiera subido trepando. Sí, me parece imposible ir tan rápido por esos terrenos. Madre mía, hay gente que es más cabra que hombre. Pero eso me parece una... Vamos, para quitarme el sombrero lo que es capaz de hacer la gente. Y poco más que comentar, lo mejor fue en la entrada en meta, estaban allí preparando tanto una paella, a que por desgracia no me pude quedar a comer porque Olivia tenía partido y entonces teníamos que volver pronto a casa para que ella pudiera jugar, pero además estaban haciendo ahí, había una plancha y estaban haciendo ahí hamburguesas. Madre mía, qué ricas. O sea, eran hamburguesas de verdad, así que estaban buenísimas. Yo me comí una y estuve a punto de pedir otra, pero me daba ya hasta vergüenza. Y el avituallamiento de meta, genial. Empanada de cecina y queso de cabra, empanada que también creo que era de carne, tortilla... las hamburguesas y luego ya lo típico de frutas variadas, gominolas, frutos secos. Ay, es que solo por ese avituallamiento repetiría la carrera. Solo que pensar otra vez en esas 2 subidas me quita la gana. Con todo lo que hay para correr por Asturias habrá que probar otras. Pero no, la verdad es que muy guay. Me gustó mucho. Y sí que ahí empecé a echar en falta que mis zapatillas... Estoy muy contento con los playeros que tengo, que son los Wild Horse, los 7 creo que son, de Nike. Son bastante mixtos para todo tipo de terreno, pero eché en falta quizás más taco. Me dio la sensación de que me faltaba tracción, pero de esto hablaré en un ratillo. Poco más que comentar de esta prueba. Luego también quería decir que el domingo fuimos a hacer, con esto de la escuela de trail a la que apuntamos a Olivia, pues fuimos a hacer un pequeño entrenamiento cerca en Cangas de Onís, porque había un pequeño grupo que iba a entrenar la Extreme Lagos, que es también bastante durilla por ahí, por la zona de los lagos de Covadonga y demás. Y organizaron aquí esta pequeña escapada también para los niños y la verdad es que estuvo genial. Ya hacía poco habíamos corrido por esa zona, lo comenté en este podcast, por la zona de Cangas de Onís, pero esta vez era subir a otras zonas diferentes y lo mismo, es que los paisajes por esa zona son espectaculares. Y desde aquí dar las gracias a todo el mundo que organiza todo esto, porque al final eran 20 y pico niños. Que hacer estas cosas son difíciles, pero nada, la organización como siempre por parte del equipo de Crece Trail y de Corremontes pues estuvo de lujo, lo pasamos en grande y los niños lo disfrutaron un montón. Sí que es cierto que se encontraba un poco barro y sé que alguno echó en falta el barro, pero bueno, sí que también nos encontramos un charco gigante donde pudieron saltar e incluso caer más de uno y estuvo muy bien. Y luego me llamó la atención qué ágiles son los niños, qué difícil es para ellos caerse y romper algo, porque me impresionó que cuando estábamos bajando, la bajada era bastante pendiente y uno de los chicos que lo organizaba llevaba una pelota y no sé si conocéis el tema este de correr una montaña ladera abajo detrás de un queso, pues hizo lo mismo con una pelota pero con los niños. Lanzó la pelota bien lanzada y todos los niños echaron a correr
detrás de la pelota. Yo intenté perseguir a mi hija también, simplemente por ver, bueno, pues por ver de cerca la acción. Y yo pensaba, pero estos niños están locos, no tienen miedo a morir, no tienen miedo a romperse nada, porque bajaban por ahí, pero vamos, con una locura, saltando por taludes, por zonas rotas, que yo me tenía que parar. Yo me acabé cayendo. Me tenía que parar para bajar las cosas por ahí con cuidado y nada. Empezaron a alcanzar el balón, lo tiraban para otro lado, otra vez a correr. Yo no sé cómo hicieron la bajada, pero creo que le habrían quitado las pegatinas a más de uno, porque bajaban como locos. A mí tengo que reconocer que en algunos tramos pillar a Olivia me costaba. Dije, oh, joder, pero ¿cómo corre así? Ya lo dije más veces, que parece que levita por este tipo de terrenos en vez de no pisa el suelo. Pero no, súper divertido. Lo pasamos genial, así que procuraremos repetir en la próxima. Y ya para acabar, decir que después de esa falta de tracción que eché en falta en el trail este de Reino Astur, en Nembra, pues me puse a mirar otras zapatillas de trail. No tanto por la falta de tracción, sino porque últimamente salgo más a la montaña. Aquí en Asturias, por supuesto, hay muchísimo barro, así que cada vez que llego a casa me toca darle manguera a las zapatillas, tardan lavarlas, tardan mucho en secar y demás, así que no me venía mal tener otras zapatillas de repuesto. Y no sabía qué mirar. No voy a daros la brasa con inteligencia artificial, con qué es todo esto, el Deep Search, para quien no lo sepáis y demás, pero como sabéis, a mí me encantan estos temas y me dije, ¿por qué no tirar en este caso he utilizado Gemini, la inteligencia artificial de Google, y le he puesto a hacer un Deep Search, que básicamente lo que hace es investigar en Internet por ti. Tú le dices lo que quieres y él lo hace por ti. Pues así lo hice. Le pedí que investigara por mí, que me dijera cuáles eran las zapatillas más apropiadas para un terreno como el asturiano. Le describí un poco, pues eso, la situación que hay, con mucho barro, mucho charco, mucha pendiente en la mayoría de los casos y demás, y se puso a hacer la investigación por mí. Se echó tranquilamente sus 30 minutos por ahí investigando, miró en 900 y pico webs. Yo habría tardado media vida en poder hacer eso. Y al final me hizo un top 10 de las zapatillas que más me recomendaba para todo esto. Entre las más recomendadas para barro estaban algunas de Innovate, estaba creo que unas Saucony, las Peregrine también las recomendaba, pero luego me llamó especialmente la atención unas que me recomendó que eran de la Sportiva del año 2021, las Cyclone. ¿Por qué? Pues porque siempre me había llamado la atención la marca de la Sportiva, tenía ganas de probar unas y tal. Así que al final me puse a buscar entre unas Salomon, no recuerdo ahora mismo el modelo que me había recomendado, las Innovate, que tampoco recuerdo exactamente el modelo, las Peregrine de Saucony y las de la Sportiva. Me di cuenta lo caras que son las zapatillas de la Sportiva, no era consciente. Este modelo concretamente rondaba los 160 €, pero lo bueno es que al final lo encontré por Wallapop, la Sportiva Cyclone, por un chico que las vendía, que estaban sin estrenar porque supongo que se habría equivocado de talla o lo que fuera, y me decidí por comprarlas. Me llegaron el otro día, ayer para ser exactos. Es mi número, así que perfecto, porque me da un poco de miedo. Nunca había tenido calzado de la Sportiva, pero siempre me suelo fijar en la talla americana, que no falla, y en este caso tampoco falló. Así que nada, las compré, me llegaron ayer, me las probé. Son dificilísimas de poner porque tienen cierre de boa, que también me apetecía probarlo, porque por ejemplo las Nike se me desataron un par de veces durante el último trail, cosa rara porque nunca me había pasado, pero bueno. Me apetecía probar el cierre de boa, y además son de estas que tienen como un pequeño calcetín. También lo tienen las Nike, pero el de las Nike es más corto, en este modelo de la Sportiva es más largo, y nada, tienen ese pequeño calcetín para que no te entren por cosas en el pie y tal, y cuesta un montón ponérselas. Pero cuando digo un montón es que me costó un montonazo ponérmelas. Yo dije, aquí no entra mi pie, este no es mi número. Pues sin embargo, una vez que el pie está dentro, sí que es mi número, se ajustan un montón. Tengo ganas de estrenarlas, la verdad, porque con la boa esta tiene un sistema, parece ser bastante innovador, que trabajaron junto al equipo de boa, y es que se ajustan de lujo. No sé por qué, no hay... Creo que el último, eso es un modelo 2021, y no sé si ha habido nuevas versiones. Mi sensación es que no, o igual un modelo nuevo en 2022 de la Cyclone, no estoy seguro, pero bueno, no sé, ya os contaré, porque probablemente esto dé para sección, el hablar de estas zapatillas cuando las pruebe. Así que nada,
probablemente lo haga en podcast futuros. El siguiente trail que tengo es dentro de 3 o 4 semanas, pero espero poder probarlas antes, las zapatillas. Y poco más que comentar. Aquí lo voy a dejar, volveré yo que sé cuándo, yo que sé si solo, pero intentaré que sea con mucho en 15 días para contar nuevas aventuras. Así que muchas gracias a todos los que escucháis el podcast una semana más y nos vemos pronto. Hasta luego.